Amigos televidentes, estamos nuevamente con ustedes con esta jornada cívica a la que hemos denominado Debate Electoral por el Cusco. Para que nuestros personajes que están participando como candidatos al Congreso por el Cusco y que son representantes de sus respectivas agrupaciones políticas puedan pronunciarse y puedan verter su opinión sobre la pertinencia de la agenda Cusco, sobre la viabilidad de esa agenda y sobre todo fundamentalmente si se pueden comprometer de ser elegidos a que puedan facilitar y garantizar el cumplimiento de esta agenda Cusco, que recoge un enfoque patrimonialista desde una perspectiva ciudadana. Esta no es la agenda ni el plan de gobierno de ninguna organización política, es de la sociedad civil. Dicho esto, entonces, damos paso para su opinión sobre el patrimonio natural y sobre patrimonio humano a los que han sido anunciados. Creo que comienza el señor Segovia, ¿verdad? Sí, Partido Runa con el número 2, Wilber Segovia King. Adelante, tiene 7 minutos, por favor. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Foro Patrimonialista. Para nosotros como Partido Runa es un placer estar acá con ustedes y compartiendo los puntos de vista que tenemos respecto a este plan, a la agenda Cusco. Sobre la pertinencia de esta agenda, no venimos a debatir, porque creo que no se merece un debate, sino un compromiso de quienes formamos o que podamos ser elegidos representantes de nuestra región. Sin embargo, debemos seguramente desarrollar estos temas para que podamos entender qué tan compenetrados o comprometidos estamos con nuestra agenda. Permítame hacer una breve exposición de nuestro plan de gobierno relacionado con este patrimonio natural indicado en la agenda Cusco. El objetivo de nuestro Partido Runa es lograr la integración de todos los peruanos originarios de las comunidades campesinas y nativas, quienes recuperarán sus derechos políticos, económicos y sociales. En lo económico, establecemos una economía agropecuaria, teniendo en cuenta que el agro es la base de la pecuaria y la agropecuaria que empuja a la industria liviana y esta a la gran industria. Nuestros hijos serán educados con la cosmovisión originaria del ser humano que es parte de la naturaleza para contrarrestar ese proceso cada vez más acelerado de contaminación del ambiente que hoy nos lleva hacia la muerte. Basados en esto, nosotros hemos determinado objetivos estratégicos dentro de lo que vendría a ser el patrimonio natural. Objetivos estratégicos que han sido obviamente evaluados por nuestro equipo de trabajo y que son identificados de la siguiente manera. Respecto a este patrimonio, los problemas identificados son los siguientes. El Estado no fomenta la industria nacional y principalmente la agroindustria y las pequeñas producciones agrícolas. La actividad agraria está basada en actividades de baja productividad y con criterios de consumo local de carácter primario y extractivas. Las comunidades nativas y campesinas no están incluidas en el sistema financiero y la economía de mercado que promueve su industrialización. La producción agrícola está siendo contaminada con productos transgénicos para el logro de mayores volúmenes de producción. Hay una carencia de infraestructura de riego y de captación de recursos hídricos para las temporadas de sequía en varias regiones. Se carece de una permanente asistencia técnica para incrementar la producción y productividad de los valles andinos. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Pretendemos tener un Estado promotor que fomente la industria nacional. Promoveremos clústeres industriales fomentando que empresas interrelacionadas que trabajan en el mismo sector industrial, en este caso el agro, colaboren estratégicamente para obtener beneficios comunes. Industrializar el sector primario, específicamente el agrario, donde Perú tenga grandes ventajas comparativas y puede ofrecer productos orgánicos y gourmet con alto valor agregado en mercados de primer mundo.
La inclusión para incentivar y promover la industrialización en los centros productores agrícolas. Los proyectos contarán con asesoría técnica, contable, financiera, de producción, mercadeo y ventas de las universidades, los investigadores y los desarrolladores e innovadores, entre otros. ¿Qué metas perseguimos con este plan? Pretendemos industrializar los productos de los pueblos originarios con alto valor agregado y la cadena de mercado local nacional para la exportación. Fortalecer los clústeres industriales MIPES e incorporar a los sectores estratégicos de la producción de las comunidades en función a su vocación productiva. Constituir empresas sociales de agroindustria en las comunidades campesinas y nativas con programas de certificación y de gestión de calidad. Se modificará y actualizará la Ley General de las Comunidades Campesinas. Erradicación total de los productos transgénicos, la industrialización medicinal de la hoja de coca y establecer medidas sanitarias y arancelarias para eliminar los productos subvencionados o subvaluados y con dumping. Bien, este es en resumen lo que tenemos como plan de gobierno y que está, de acuerdo a la exposición que hicieron anteriormente, que está orientada también a esta agenda COSCO. Como verán, RUNA es un partido que nace en el interior del país. Somos una organización política creada bajo la cosmovisión del hombre del Ande. Esa cosmovisión del hombre del Ande que respeta a la Pachamama. Esa cosmovisión que tiene un vínculo innato desde siempre. Entonces, no podemos ir contra nuestro medio ambiente. Somos conscientes de que hay muchas carencias que tenemos que sacar adelante. Sin embargo, esa es la razón por la que estamos aquí, para representar justamente a esos pueblos originarios, a ese patrimonio natural que tenemos y que podamos sacarlo adelante. Una de las propuestas que tenemos respecto a esta... Señor Segovia, Sí. un minuto. Una de las propuestas que tenemos es la entrega de la propiedad del subsuelo a las comunidades campesinas y nativas. Este sería el inicio para revolucionar todo aquello que está tratado en nuestra agenda COSCO y que seguramente, si ustedes tienen la oportunidad de ver el plan de gobierno, van a encontrar muchas similitudes. Eso consideramos que nos habilita a nosotros como aquellos representantes que queremos ir justamente a salvar este tema de los patrimonios de nuestra región. Gracias. Muchas gracias, señor Segovia, por su participación. ¿Usted representa al partido? Reitere su partido, por favor. Sí, soy Wilber Segovia King, candidato con el número 2 por el partido RUNA, Renacimiento Unido Nacional. Perfecto. Bien, gracias. En su persona y a todos los que van a participar a continuación, expresamos nuestro agradecimiento por haber respondido a nuestra convocatoria. Hace una convocatoria pública que involucra a todas las organizaciones políticas. Pocas han tomado el llamado. El señor Segovia hábilmente nos ha expuesto su plan de gobierno, pero a partir de la idea de que la agenda COSCO no hay que debatirla, sino apoyarla. Y tenemos implícito o explícitamente dicho de que se compromete a facilitar su cumplimiento de ser elegido. Muchas gracias. Doctora Tica, ¿a quién le toca participar a continuación? Perú Libre, número 3, Julio Lipa Mamani. Bienvenido, señor Julio Lipa. Adelante, por favor. Dispone usted de 7 minutos para pronunciarse sobre la pertinencia de la agenda COSCO en los temas de patrimonio natural y patrimonio humano. Adelante. Señor Lipa, adelante. Su micro está apagado. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas patrimonialistas, compañeros, conciudadanos, al pueblo cusqueño, a las 13 provincias. Les habla Julio Lipa Mamani, candidato por el partido Perú Libre, con el número 3. Solo para confirmar, señores organizadores, el tema es patrimonio cultural y patrimonio humano, ¿verdad? Patrimonio natural. En esta Patrimonio natural y patrimonio humano. Natural y patrimonio humano. Bien. Conforme se tiene de lo que tenemos que
tratar el patrimonio natural, debemos entender que el patrimonio natural no es otra cosa sino todo el medio ambiente que nos rodea, sea el tema ecosistema, el tema de las comunidades campesinas, el tema de la agricultura, el tema de los animales, el tema de la ganadería, el tema de la forestación y todo el medio ambiente que nos rodea. Por ejemplo, si hablamos de Ciudad Cusco, el alrededor de todo el pueblo cusqueño, los cerros, entonces todo en su conjunto constituye el patrimonio natural. Esto, dicho sea de paso, es fruto de la naturaleza en el cual el hombre vive y habita, de manera que las personas, además de interrelacionarnos con la naturaleza, debemos respetar. La hemos encontrado. Respetando siempre el ecosistema, respetando el medio ambiente, respetando el hábitat de todos los animales que nos acompañan en este mundo natural, en este mundo al cual hemos venido, hemos nacido, y que en algún momento, siendo temporal y pasajero nuestras vidas, debemos respetarla, tal como hemos encontrado. Las modificaciones no pueden ser totalmente determinantes a su destrucción, más por el contrario, corroborar para su mantenimiento, corroborar y aportar para que el ecosistema, el medio natural, conforme la hemos encontrado, se mantenga. Además de ello, cuando se refiere al patrimonio natural, también nos referimos al tema de lo que se pueda modificar, como es, por ejemplo, la agricultura, en el cual nosotros lo trabajamos las chacras, como es las humedales, que muchas veces nuestros hermanos campesinos lo realizan. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio entre la helada, entre la humedad, entre el frío y el calor. Entonces, todo ese tema puede ser modificado por el hombre, pero no contribuye a su destrucción. Por eso es que nosotros, los cusqueños, los coscarunas debemos proteger el medio ambiente como patrimonio natural en el cual somos ricos y diversos en la región del Cusco. Respecto al patrimonio humano, creemos que la persona humana, el runa, el ciudadano, somos tanto niños, mujeres, hombres, somos el patrimonio humano, el cual al mismo tiempo somos graves destructores de nuestra naturaleza. Como seres humanos somos importantes porque nos interrelacionamos con la naturaleza. Nosotros pertenecemos a la naturaleza, no los ríos, las montañas, el ecosistema, no es que nos pertenezcan a nosotros, nosotros pertenecemos porque en algún momento vamos a ser tema orgánico para alguna planta al acabar nuestras vidas. De manera que nosotros debemos respetarnos a nosotros mismos y también respetar a nuestro medio ambiente, a nuestra hábitat donde nosotros convivimos. Guayricuna, Panaykuna, Julio Lipa Mamani, Rima Peamusunquichis, Coscoruna, Guaynaruna, Chiraico Nocaico, Congreso Manchada Espaja, Allenta, Chila Licunato Jorcorimospa, Sumacta Causa Cusunchis. Eso es mi primera participación. Muchas gracias, señores patrimonialistas. Don Julio Lipa, muchísimas gracias por su participación. Reitere, por favor, su nombre y su agrupación política por la que ha intervenido. Julio Lipa. Sí, mi nombre es Julio Lipa Mamani, abogado constitucionalista. Voy como candidato al Congreso de la República por el partido Perú Libre con el número 3. Perfecto, gracias.
Antes de dar el paso al siguiente participante, queremos recordarles que ustedes deben pronunciarse sobre la pertinencia de la agenda COSCO que les ha planteado una problemática identificada por la sociedad civil desde una perspectiva patrimonialista, y hemos señalado tareas concretas en vuestra labor fiscalizadora y en vuestra labor de legisladores. De manera que nos interesaría escuchar particularmente esa propuesta, ¿no? Que están en posibilidades de comprometerse a cumplir eso que les demandamos tanto como fiscalizadores como legisladores. Doctora Tica, ¿a quién le toca participar, por favor? Adelante. Bien, democracia directa. Con el número 6, el abogado don Luis Alberto Aiquipa Cela. Adelante, don Luis. Muchísimas gracias. Ante todo, saludarles. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de nuestra querida tierra del Cusco imperial. Pedirles las disculpas por la no presencia del día de ayer. Tuve unos contratiempos por el sistema del internet debido a que estuve en la localidad de Surite. Pero estamos aquí para poder responder a tan importante documento de trabajo que tiene tanta seriedad y sobre todo tiene una participación para que hayan ustedes, a lo cual felicito, podido establecer aspectos tan relevantes que nuestra región y Cusco necesita. Entonces, particularmente, yo me comprometo de sobremanera para, en caso de ser elegido congresista, hacer cumplir la agenda COSCO que tan bien ha sido formulada por ustedes. A ello, a ello vamos a complementar o vamos a coincidir en aspectos precisamente de los que han sido materia de convocatoria. El patrimonio natural, para nosotros en especial, quienes hemos nacido y habitamos este Cusco milenario, tiene gran relevancia por cuanto fueron nuestros ancestros quienes tuvieron una simbiosis absoluta y necesaria con el medio ambiente. Tanto así que el entorno, el ecosistema, lo que ahora llamamos la ecología, era parte de la vivencia misma del poblador andino. Particularmente yo me siento identificado con ella porque veo en la madre naturaleza precisamente la providencia, la razón de ser de cada uno de nosotros y de nuestra existencia, no solamente a nivel de seres humanos, sino a nivel de toda la naturaleza. Es por ello que al querer a nuestra madre naturaleza es que nosotros la ofrendamos, la respetamos y como tal, naturalmente, si es nuestra madre, tenemos que quererla como tal y tenemos que preservarla y tenemos que cuidarla como lo hicieron nuestros antepasados. En la agenda Cusco que ustedes han desarrollado, se ve de manera categórica cómo es que específicamente han determinado, han establecido esa simbiosis que ha existido. Y precisamente, y no solamente hay que ver desde la perspectiva de, en este caso, un patrimonio natural que sí, es la base, es el sustento, pero esto se va a integrar necesariamente con los otros componentes también que ustedes acertadamente han identificado. Entonces, en tanto patrimonio natural, somos muy pródigos, somos muy bendecidos con la naturaleza en el terruño en el que hemos nacido. Por ejemplo, hay dentro de los estudios, hay unos estudios de zonificación ecológica y económica. En el Cusco lo ha realizado por un periodo de más o menos 10 años el Instituto de Manejo y Medio Ambiente, Lima. Es uno de los pocos estudios, son 13 regiones únicamente las que cuentan con estos estudios. Y es bastante interesante, es un documento de 175 páginas donde se puede ver de alguna manera ya los inicios de cómo podríamos nosotros articular nuestra naturaleza con un sistema productivo. Y también acá quiero volver al tema de nuestros ancestros que tan sabiamente han podido ellos sobrevivir o convivir con la naturaleza. Y acá viene el tema, naturalmente, el patrimonio humano. Muy grande
grato con las intervenciones anteriores. Creo que tenemos mucha coincidencia. Creo que somos los tres runas. Creo que no hay ese apetito voraz de depredación. Creo que hay esa integridad con nuestra naturaleza. Y como runas, como hombres de este terruño, de este Cusco imperial, como legatarios de esa cultura ancestral, creo que nosotros, en nuestras venas, en nuestras sangres, y muchos de nosotros, y naturalmente en los 4 ponentes que estamos presentes hoy día, vemos la presencia de esos valores ancestrales, de esa mística por el trabajo mancomunado, esa mística por tener integrado a nuestra sociedad, por ver nuestro país a nivel humano con un desarrollo, un progreso, pero de carácter colectivo, no individualista, no egoísta. Y creo que allí, en el tema humano, tenemos que revalorar, reivindicar el legado cultural. Yo trabajo con las mal llamadas comunidades campesinas, antes en la colonia llamada comunidades de indios. Creo que lo primero que habría que hacer es darles ese valor y reconocer que no solamente somos campesinos quienes trabajamos el campo. Es una manera muy limitada de ver nuestra potencialidad y de ver la riqueza tradicional que corre por nuestras venas. Nosotros sí somos comuneros porque vivimos en comunidad, pero somos comuneros ancestrales, colectivistas que llevamos dentro de nuestra sangre la esencia, la semilla, el germen del desarrollo colectivo a nivel mundial. Y creo, naturalmente, que hay que darle mucho impulso, mucho respaldo a este legado ancestral. Creo que en las comunidades mal llamadas campesinas, en las comunidades ancestrales y nativas, podemos nosotros ver el germen de un nuevo país que pueda desarrollarse con un nuevo modelo económico de producción, donde el colectivismo, la común producción y los comunes objetivos sean... Señora Equipa, le queda un minuto. Voy a acabar. Son precisamente aquello que nos permitan construir nación, identidad, y que la tenemos muy grandemente desarrollada gracias a nuestros ancestros y que también lo podemos advertir de manera monumental, de manera más que evidente, con nuestros monumentos arqueológicos, culturales, materiales e inmateriales. Muchas gracias. Soy Luis Alberto Aiquipa Cela, soy de Democracia Directa de la Casita. Voy con el número 6. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Equipa. Nos felicitamos de que usted haya encontrado puntos de coincidencia con sus colegas candidatos. Y eso quisiéramos hasta el momento subrayar y destacar, de que como verdaderos cusqueños y candidatos a ocupar una curul por el Cusco, tengan clara la problemática del Cusco y se comprometan, porque hay un tácito o explícito apoyo, un explícito compromiso a tratar de facilitar el cumplimiento de la Agenda Cusco. Y también quisiéramos señalar que no solo si son congresistas se comprometan con esta agenda, aún no siéndolo, entendemos que desde el momento que son candidatos, tienen vocación de servicio, quieren servir a su patria, quieren servir a su región. Y no importa el cargo, el lugar en el que estemos ocupando, podemos comprometernos con el cumplimiento de esta agenda. Bien, doctora Tica, a ver, ¿a quién le toca ahora su participación? Partido Victoria Nacional, con el número 3, Boris Mujica Paredes. Bienvenido, doctor Boris, adelante. Muy buenas tardes, señor Luis Castro. Muy buenas tardes, doctora Tica Luisa. Por su intermedio, permítame saludar a todos los demás señores candidatos también que nos están acompañando el día de hoy y que también han venido a exponer seguramente las posibilidades desde sus partidos políticos en base al tema que nos han planteado desde ustedes, los hermanos que están organizando este tema. Victoria Nacional ha presentado en el plan de gobierno que lo presentó al Jurado Nacional de Elecciones el día 22 de diciembre, una serie de acciones ligadas al tema ambiental, al tema de cambio climático y demás. Y permítame referirme al tema. A ver, hoy día, el tema del cambio climático, que es un elemento fundamental que ha empezado a tallar en todas las programaciones, en la propia planificación del ser humano y del mundo y de los países en los últimos casi 10 años,
sabemos de que es un tema irreversible. O sea, el cambio climático solo podemos amortiguarlo o solo podemos apaciguar sus efectos, o en todo caso preparar a las siguientes generaciones para las situaciones que se vengan en el escenario del cambio climático que se viene dando y que afecta de manera directa y general a quienes, básicamente, al ser humano y segundo, a aquellos que lo rodean, ¿vale? La naturaleza y dentro de la naturaleza dos componentes fundamentales. El tema de el agua como elemento fundamental y segundo, los cultivos y su estacionamiento en base al clima y en base a los cambios de clima que se vienen dando. En este escenario, Victoria Nacional propone para el tema del agua, por ejemplo, el primer elemento fundamental necesario para la agricultura, necesario para poder mirar en los próximos 30 años, incluso para la dotación del consumo humano, la siembra y cosecha de agua. Creemos que es importante, y en el caso concreto del Valle del Cusco y de los valles que son parte de nuestra región Cusca, importantísimo, ¿no? Tenemos la cuenca del río Apurima, la cuenca del Vilcanota, la cuenca del río Belille, ¿no es cierto? Que son las principales cuencas, las del río Mapacho y más abajo, son los principales valles que tenemos, y estos, lo que dicen los expertos es que cada vez tenemos menos agua, o posiblemente solo hay agua en época de lluvias, y en las épocas de estiaje estos disminuyen a niveles, pues, digamos, temerosos, ¿no es cierto?, para la agricultura. Entonces, la siembra del agua a través de forestación y reforestación. Un programa agresivo que lo encabece el Ministerio de Agricultura y todas las direcciones o todos los gobiernos regionales para forestar y reforestar ingentes hectáreas, cerros, bosques en el Perú para poder lograr no solamente el tema de aminorar los efectos del cambio climático, sino sobre todo el árbol termina siendo un lugar donde se siembra el agua. Y la cosecha de agua, que es un tema inmediatamente ligado al tema, que es a través de diques, represas y almacenamiento de agua en zonas naturales para poder utilizarlas en la época cuando las lluvias han dejado o ya se van las lluvias y nos toca la época de estiaje, en especial en las zonas altoandinas y en toda la sierra, que es donde tenemos nuestros dos famosos, digamos, etapas, la época de lluvias y la época de secas. Esto va a ayudar, por ejemplo, para que las cabeceras de cuenca puedan tener mejor forestación y reforestación y así garantizar el agua en las partes bajas de los valles. Esto paralelamente va también acompañado con la propuesta de Victoria Nacional para tratar de colaborar de manera directa con un programa nacional de apoyo directo a las municipalidades para el trato y para el tratamiento de las aguas servidas conjuntamente con las empresas prestadoras de servicio. ¿Quiénes son los responsables de poder tratar estas aguas? Las empresas prestadoras de servicios, como en el caso de Cusco, Sedacusco. Tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, pero que lamentablemente por la capacidad, por la ubicación y por diversas situaciones, hoy día funciona solamente a un porcentaje, creo que del 80-90%. Necesitamos que eso funcione al 100% y mirando los próximos años, cuando el Cusco crezca, necesitamos que funcione al 110-120%. Necesitamos una planta que trate de manera adecuada y vierta luego en el riachuelo aguas totalmente tratadas y que puedan utilizarse por lo menos para la agricultura y lograrse que no se esté usando el agua servida como parte de la agricultura. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a ayudar a que las zonas donde se cultiva con las aguas servidas de muchos riachuelos y demás, darle un énfasis especial para la agricultura, hoy día a nivel de los fitotodos que está sembrándose flores, hortalizas y demás, y le da un entorno paisajístico a nuestro valle, en especial al Valle del Cusco, que es el valle mirando desde el punto de vista metropolitano, mirando desde la zona de Anta hasta la zona de Quispicanchis en Urcos. Este escenario de la posibilidad de amortiguar el cambio climático y sus efectos, tanto en la agricultura como en el agua, nos va a permitir mirar con algo de optimismo los próximos 30 o 40 años. Por ejemplo, ¿no? En el caso del Cusco tenemos un mapa de riesgos en el que nos permite mirar cuáles son las zonas más posibles vulnerables ante cualquier situación climática en época de lluvias, cuando las lluvias crecen, se incrementan mucho y los riachuelos crecen, cuáles son las zonas de riesgo. Y segundo, también mirar cuáles son las zonas de expansión de nuestro territorio conjuntamente con el plan de desarrollo urbano, que miramos el Cusco en un escenario metropolitano desde el Anta hasta aquí. Entonces, necesitamos que el gobierno central, conjuntamente con las municipalidades, en este caso la municipalidad, tanto la de Cusco como la de Anta y la de Quispicanchi, miren el entorno
de la metrópoli del Cusco, ese Cusco metropolitano que se quiere formar en algún momento, en un escenario posible de crecimiento, de expansión urbana, pero expansión urbana ordenada, respetando eso que todos pedimos en todo momento, que es respeto a las franjas marginales, respeto a las zonas de riesgo, respeto a las zonas de inundación, respeto a las zonas donde posiblemente haya alguna posibilidad de que haya catástrofes a nivel climatológico o natural. Esto nos va a permitir, doctor Boris. Perfecto. Esto nos va a permitir tener claro el escenario de aquí al 2030, de aquí al 2040, y mirando a las siguientes generaciones, dejándoles un escenario de Cusco mejor vivible, un escenario de Cusco posiblemente a vivir. Muchas gracias, Solucho. A usted, doctor Boris. Entendemos que todo lo que expresan los candidatos son prácticamente propuestas y compromisos con la agenda Cusco y de llegar a ser parlamentarios y aún no siéndolos, a comprometerse en el cumplimiento de eso que están proponiendo, de eso que están exponiendo. Vale la pena destacar que hasta el momento prácticamente no hay ninguna propuesta o idea encontrada. Creo que hay una coincidencia de propuestas, de objetivos y sobre todo de vocación de servicio por el Cusco. Doctora Tica, todavía tenemos en esta primera ronda a alguien más para que participe. Adelante, anunciándolo. Podemos, Perú, con el número 1, William Vega. Muy bien, bienvenido señor William Vega, por favor, adelante. Buenas tardes, señor Luis Castro. Buenas tardes, doctora Tica. Muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de participar en este importante evento del Foro Patrimonialista del Cusco. Han planteado ustedes, a través de la importante entidad pública que lideran en nuestra ciudad, 4 temas fundamentales respecto del patrimonio. El patrimonio natural, el patrimonio humano, el patrimonio cultural y también el patrimonio público. Coincidimos plenamente nosotros en Podemos Perú con los planteamientos que ustedes han señalado. Sin embargo, quisiéramos resaltar algunos de ellos y también un poquito señalar lo que nosotros como organización política consideramos que es importante a partir del trabajo que se tiene que realizar en el próximo Congreso y que en este año del Bicentenario 2021 es tarea fundamental y es un desafío importante a nivel de la representación del Cusco. Y eso será posible únicamente si todos los candidatos que podamos tener la posibilidad de ser elegidos, realmente lo hagamos trabajando juntos. La bancada Cusco realmente tiene que trabajar de la mano para que todo esto sea realidad. Se ha señalado que es muy importante trabajar a nivel de la fiscalización acerca de la declaración de zonas como zonas intangibles de todas las cabeceras de cuencas hidrográficas. Es importante también que podamos legislar acerca de la protección y podamos hacer posible la denominación de origen que pueda prevalecer respecto de todo alimento que es de producción nacional. A nivel del patrimonio humano, coincidimos con ustedes en darle muchísima importancia al tema de salud, puesto que la pandemia ha demostrado que ha sido uno de los temas que poco ha importado a todos los gobiernos de nuestra historia republicana en general. En ese sentido, hacer realidad el Hospital Lorena será importante, así como los hospitales de provincias como Calca y la Convención. Por ello, en el Congreso se tiene que conformar un grupo de trabajo que le haga seguimiento al Poder Ejecutivo para que nos entreguen funcionando en el más breve tiempo posible estas obras. En el plan de gobierno de Podemos está que todos los hospitales que tienen actualmente problemas judiciales tengan que pasar al Poder Ejecutivo para que sea el Ejecutivo Nacional el que tenga que hacerlos. Ya está de más decir que el Hospital Lorena es una obra del gobierno nacional, porque está actualmente a cargo del PRONIS, y debería culminarse su construcción en un plazo de 34 meses, comenzando a partir de julio del año pasado, como consta en el contrato de Estado-Estado firmado entre el Estado peruano y el Estado francés. Con relación al patrimonio cultural, consideramos importante, a efecto del saneamiento físico legal de las propiedades del centro histórico, quienes vivimos en el centro histórico, yo vivo hace 35 años en el centro histórico, señor candidato, ¿es el tema del patrimonio cultural todavía? No, en el segundo momento vamos a tocar el patrimonio. Ahora estamos tratando patrimonio humano y patrimonio natural. Ok, entonces
porque va a tener un tiempo adicional para esos patrimonios, ¿ya? Ok, está bien. Perdón, en todo caso, entonces, únicamente para resaltar respecto al patrimonio humano, el tema de salud y también dentro del patrimonio humano, el tema de educación. Nosotros proponemos hacer una Universidad Nacional Altoandina del Perú en la ciudad de Sicuani. Hemos sido los primeros candidatos en esta campaña política en hacer nuestro este anhelo de las provincias altoandinas de la región Cusco y estamos contentos que ahora otras candidatas y otros candidatos también hayan tomado cartas en el asunto, inclusive también el Consejo Municipal de Calches. Creo que trabajando juntos todos vamos a hacer posible estos proyectos tan importantes que ustedes han planteado en la agenda Cosco y que también entiendo que muchos partidos políticos estamos en ese camino, en lo que es patrimonio natural y patrimonio humano. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Puede repetir su nombre y agrupación política, por favor? Sí, soy William Vega, voy con el número 1 del partido Podemos Perú. Podemos, pero bien. Doctora Tica, siguiente participante lo anuncia, por favor. Partido Juntos por el Perú, con el número 5, Carmela Chung. Gracias. Adelante, Gracias, buenas tardes. Agradecer la invitación al foro patrimonialista del Cusco. Para empezar diciendo que todo lo que nos han enviado y planteado estamos de acuerdo como Juntos por el Perú, y en relación al tema de medio ambiente, alcanzamos diciendo algunas de nuestras propuestas puntuales. Un programa de eliminación de subvenciones a energías fósiles y de traslado a subvenciones hacia energías renovables. Implementación de un proceso de una verdadera reforma en el transporte público que sea más limpio, eficiente, seguro y masivo. Reducir en nuestro plan de gobierno la deforestación en un 50% a los niveles actuales. Regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Participación de empresas comunales en las concesiones forestales promovidas por el Estado. Un sistema integral de residuos sólidos transsectorial que incorpore a los múltiples niveles de gobierno, niveles locales, regionales, promover una economía circular que incorpore los recursos hídricos, aguas residuales, emisiones y residuos sólidos, por lo menos en los sectores de agricultura y producción, y eso comprometerlos a los municipios y gobiernos regionales. Nos comprometemos a ratificar el acuerdo de Escazú, que lamentablemente este Parlamento, este Congreso, no lo ha ratificado en bases a falacias. Este acuerdo de Escazú es tan importante para reducir el efecto de cambio climático, para promover la participación ciudadana en materia de medio ambiente, ¿no? Y generar los cambios y arreglos institucionales y las capacidades para la implementación de este acuerdo de Escazú. Coincidimos también con la necesidad de fortalecer las capacidades de fiscalización de la OEFA, organismo especializado en fiscalización ambiental, fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. Definitivamente planteamos una ley de ordenamiento territorial, la fiscalización, como ustedes lo han dicho, en temas bien específicos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Cultura, el MINAC, y definitivamente estamos de acuerdo con la ley de minería. En relación a la pobreza rural, desde Juntos por el Perú hemos planteado la segunda reforma agraria. Esta segunda reforma agraria está fundamentalmente relacionado a reducir la pobreza en el área rural de los hermanos y hermanas del campo, quienes nos proveen el 70% de los alimentos que consumimos, ¿no? Las actividades agrarias son la base económica del desarrollo del país, y sin embargo lo hemos tenido excluido por mucho tiempo por este modelo económico neoliberal que las ha relegado y ha excluido y las ha mantenido en un nivel de pobreza. En el marco de esta segunda reforma agraria en el Perú, planteamos incremento del ingreso medio de nuestros hermanos y hermanas del campo de 30%, reducir la pobreza agraria y rural en más del 10%, un incremento en la alimentación de origen nacional en un 80%, la compra de alimentos producidos por los hermanos y hermanas del campo para la alimentación escolar, crédito
barato y de fácil acceso, de 1 o 2% de interés anual, con respaldo estatal. Impulsar las compras públicas de alimentos de la agricultura, de nuestros hermanos campesinos, agricultores y ganaderos. Esto ligado a un programa nacional de compras públicas que puedan beneficiar a más de 1 millón de familias en el agro, ligado al agro, y 3 millones de familias urbanas de menos ingresos, que están también relacionadas con el agro, y una expresión de esto es la cantidad de retornantes que hemos tenido en plena pandemia, que han retornado a sus lugares de origen, ¿no? Y que se han vinculado nuevamente a la actividad agraria. Un plan de financiamiento público y un plan de agricultura familiar y rural en estos 5 años de gobierno, si el pueblo peruano nos da su confianza y si también a nivel del Congreso nos puedan dar su voto. Soy Carmela Chun, voy con el número 5 por Juntos por el Perú, por el Cusco. Gracias. Sí, decía, gracias a la doctora Carmela Chun por su intervención. Y el doctor Atica, no sé si... Concluyó esta primera rueda con los primeros inscritos. Perfecto. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa comercial para preparar la segunda rueda de intervención para que se pronuncien nuestros candidatos respecto al patrimonio cultural y al patrimonio público. No se olviden que en esta segunda rueda vamos a tocar los patrimonios cultural y patrimonio público. Vale decir todo lo que se refiere a la cultura material e inmaterial y a los fondos del Estado, su utilización. Les hemos señalado qué esperamos de ustedes como fiscalizadores y como legisladores. Tienen el documento a mano, pueden darle una miradita para que en su intervención puedan referirse siempre con el mismo estilo, mejor dicho, con la misma intención de pronunciarse sobre la pertinencia de esta agenda COSCO. Hasta el momento creo que hay un tácito y un explícito apoyo, acuerdo con la agenda. Están sí precisando algunos detalles que están contemplados en vuestros respectivos planes de trabajo y que hay coincidencia, entiendo, con la agenda COSCO. Amigos televidentes, reciban nuestro reiterado saludo desde TV Sur, siempre por el Cusco y para el Cusco. Este es un debate organizado por TV Sur con la participación del Foro Patrimonialista COSCO y Yachay Universidad Libre del Cusco. Estos colectivos ciudadanos en alianza con TV Sur han preparado una agenda COSCO que identifica la problemática regional desde una perspectiva ciudadana y con un enfoque patrimonialista, considerando que todo es un patrimonio nuestro, de todos los peruanos, tanto la naturaleza, tanto el patrimonio cultural en sí mismo, el patrimonio humano, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestra población, y el patrimonio público, que son los fondos del Estado que nos corresponden a todos y que quienes llegan al poder disponen de ese patrimonio como si fuera un patrimonio propio, particular, y como si fuera, en este caso, una propiedad particular, lo distribuyen a su manera, a su entendimiento, favoreciendo actividades como el clientelismo político. Bien, dicho esto, doctora Tica, vamos a iniciar una segunda ronda, iniciando el turno de participación que va a ser el mismo la vez anterior, sobre los patrimonios cultural y patrimonio público. Entonces, le demos la palabra al primero de los participantes, doctora Tica. Anúncielo, por favor. Partido Oruna, con el número 2, Wilber Segovia King. Adelante, señor Wilber Segovia. Lo escuchamos. Bien, muchas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad sin recalcar lo siguiente. Como candidato al Congreso por la región Cusco, asumo el compromiso de promover y facilitar el cumplimiento de la agenda COSCO. Como les decía anteriormente, nosotros como RUNA somos un partido formado en base a la cosmovisión andina. Esta cosmovisión andina que constituye una fuente para promover el desarrollo sostenible desde la visión del summa causa o el buen vivir.
así también como intervenir en la visión del mundo y su correlación con la naturaleza, ¿no? Incluido el ser humano. Ahora, respecto al patrimonio cultural, antes, quería unos segundos para recalcar lo que anteriormente habíamos tratado sobre el patrimonio humano. Creo no estar equivocado en que debemos predicar con el ejemplo. Y en ese sentido, muchos hemos hablado del cuidado al medio ambiente. Sin embargo, me gustaría resaltar el hecho de que hemos sido probablemente, salvo error o equivocación, la única o el único partido que no hemos hecho pintas en la región. Ustedes comprenderán y si dan una vuelta por la ciudad, verán que estamos llenos de pintas, ¿no? O sea, con una contaminación ambiental terrible. Entonces, ¿cómo podemos hablar del cuidado al medio ambiente aquí cuando nuestros partidos o seguramente las candidaturas han estado ensuciando la ciudad, pegando papeles en los postes o pintando las paredes? Entonces, posiblemente vamos a tener un pequeño tiempo adicional para las réplicas, ¿ya? Gracias, Entonces, no sabía que había ese tiempo adicional. Hablar del patrimonio cultural y patrimonio. Respecto al patrimonio cultural y al patrimonio público, como les decía, reafirmo mi compromiso y la intención de apoyar y promover la Agenda Cusco. Les dije en un inicio que no, después de haber leído, ya esta es la tercera vez que tenía la oportunidad de ver la agenda, no hay forma de no estar de acuerdo con aquello que se plantea en la Agenda Cusco. Y acá el tema es ratificar nuestro compromiso de llevarlo adelante. En este caso, solo quiero referirme al patrimonio público, aquel que se refiere al ciudadano. Como parte de nuestra agenda política, nosotros promovemos un gobierno digital, la implementación. En el 2018 se dio la ley del gobierno digital, pero no ha sido implementada adecuadamente. Entonces, pondremos énfasis porque la intención nuestra estamos viviendo ya la era digital, la era del conocimiento, está acá en nuestras narices. Entonces no podemos sustraernos a ese tema. Vamos a implementar el gobierno digital, pero con una intención bien clara, la de tener gobiernos abiertos. ¿Qué son los gobiernos abiertos? Aquellos que obviamente tienen restricción cero, donde todo ciudadano desde cualquier parte, no solo del país sino del mundo, pueda acceder a la información que manejan nuestras entidades públicas. Llamémosle alcaldías, ministerios, y no debe haber ningún tipo de restricción. De esa manera nosotros seguramente desalentaremos la corrupción porque estarán más chequeados que antes, no solo la Contraloría, sino la sociedad civil que tiene que también jugar su rol importante en este caso. Yo creo que esa es la manera en la que podamos contribuir a cuidar nuestro patrimonio público, a engrandecerlo y a hacer que esto funcione. Entonces, una vez más les decimos, no debemos tener temor de entrar en esta era digital. Al igual que este patrimonio público, seguramente como proponemos la universidad pública virtual, la primera en la región, también va a ayudar porque generaremos seguramente mejores profesionales. Hay una demanda insatisfecha en nuestra población estudiantil que no puede acceder a una profesión o a estudios universitarios. Entonces, el primer escollo, hablando también del tema del patrimonio cultural, que muchas veces no podemos coger, no tenemos espacios adecuados para formar una universidad, o sea, la infraestructura. Ese es el primer escollo que se nos presenta. Entonces, con esta universidad virtual, seguramente nuestros jóvenes, que también son parte de nuestro patrimonio, van a tener la posibilidad de educarse, de acceder a una educación profesional. No podemos frustrar a estas generaciones porque después de esta crisis, la crisis económica que está empezando recién, va a durar muchos años. Muchos de los padres acá en la región no vamos a tener la posibilidad de educar a nuestros hijos o de pagar una universidad. Entonces, por ahí viene el tema, por ahí viene la propuesta de Runa, porque somos quienes levantamos la información de la población, de ese poblador de a pie que requiere realmente estos temas que estamos mencionando. Una vez más, yo creo que no quiero redundar en los temas, asumo mi compromiso con la Agenda Cusco y de apoyarle y llevar adelante en caso de ser elegido congresista, y de no ser elegido igual seguiremos apoyando este tema porque es algo que atañe a toda la población en general, a quienes somos parte de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segovia. Doctora Tica, anuncia al siguiente participante, por favor. Partido Perú Libre, con el número 3, Julio Lipa Mamani. Adelante, don Julio.
Bien, Don Julio. muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la región de Cusco. Una vez más, mi participación en esta segunda rueda, gracias a los hermanos organizadores de la Agenda Cusco, y también siempre recordar y hablar en nuestra lengua mater, Guayquicuna, Panaicuna, Anchata, Añanchequeches, Conantar de Napayacamuiqueches. Respecto al tema del patrimonio cultural y patrimonio público, debemos señalar lo siguiente, que dentro del patrimonio cultural tenemos los legados de patrimonio cultural material, patrimonio cultural inmaterial. Respecto al primer tema, tenemos y sabemos que Cusco es capital histórica del Perú y capital arqueológica de América. Esto gracias a que nuestros antepasados nos han dejado, nos han legado grandes monumentos arqueológicos, grandes construcciones, grandes edificaciones que responden a su cultura, a su identidad, a su vivencia, las cuales podemos verlo como Machu Picchu, como Sacsayhuamán, como andenes, que lamentablemente están siendo devorados, destruidos por las grandes empresas. Señor candidato, perdone que le corte. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hemos tenido un problema técnico. Se ha cortado la señal del canal. Por favor, vamos a mantenernos en stand-by, ¿ya? Vamos a, un momentito, restablecer la señal de... Tu micro lo apagas, Lucho. Unos breves momentos, por favor, esperamos. Está habiendo normalmente conectividad, pero el canal de TV Sur ha cortado su transmisión. Estamos intentando comunicarnos para retomar.
pero en Ya. todo caso vamos a continuar. ¿Ya, Lucho? Sí, ya se ha restablecido la señal, de manera que vamos a volver al aire. Señor Segovia, vamos a darle unos minutos adicionales porque se cortó justo cuando usted estaba interviniendo, hacia mitad de... Estábamos con Julio Lipa, Luchito. Ya. ¿Terminó la intervención del señor Segovia? ¿Se vio? La de no sé, del señor... No, estaba... el canal me informa que al media intervención del señor Segovia se cortó. Bueno, Entonces te repita. vamos a dar una intervención adicional al final mejor, ¿ya? Entonces que ahora entre el señor... Que termine el señor Julio Lipa Mamani. Que inicie el señor Lipa, como si estuviéramos... A ver, bien, listo, TV Sur, prevenidos para volver al aire. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Señor Lipa, bienvenido para su intervención correspondiente y su pronunciamiento respecto a los patrimonios cultural y público. Lo escuchamos. Muchas gracias. Como señalaba, dentro del patrimonio cultural tenemos el patrimonio material e inmaterial. En el tema del patrimonio material, podemos nosotros apreciar los grandes patrimonios culturales de la humanidad, ¿no es cierto?, que nos han legado nuestros antepasados, como son la actual maravilla que tenemos en la región del Cusco, el tema de Sacsayhuamán, los andenes, en el tema de Ollantaytambo y otros grandes centros turísticos, incluso atractivos, que nos han legado dentro del patrimonio cultural. Las mismas que hoy en día están siendo destruidas, devoradas, por un afán lucrativo, el cual el Ministerio de Cultura no hace nada para prevenir, porque además en el Cusco solo tenemos una dirección desconcentrada que no es otra cosa sino una mesa de partes que no decide nada. Por ello, nuestro patrimonio cultural está siendo destruido más allá, y en vez de poner puesta en valor, ¿no es cierto?, están siendo destruidos. Por ejemplo, en Canchi se tiene Rachi, por ejemplo, también se tiene Huagrapucara y otros tantos en las provincias altas. Todo ello constituye nuestro patrimonio cultural que los cusqueños, los coscorunas, Jaricuna Huarmicuna, debemos cuidarla tal conforme nos los han legado, porque también las nuevas generaciones tienen el derecho de poder disfrutar de todo el patrimonio cultural. A más de ello, también nosotros planteamos, desde Perú Libre, Julio Lipa plantea de que el Ministerio de Cultura, la sede central de este ministerio, debe funcionar en la ciudad del Cusco, porque se lo merece, por ser capital histórica del Perú y por ser capital arqueológica de América, que grandemente y no necesita discusiones, porque la que hoy tenemos en Cusco no es otra cosa sino mesa de partes que no decide nada y que desde Lima siguen decidiendo quién entra de director, quién no entra. Claro ejemplo tenemos en calle Sapi, que han destruido, han profanado el tema de lo que es los andenes incas, incluso se han perdido fardos funerarios, un atentado criminal contra nuestro legado histórico. En el tema de lo que es patrimonio público, debemos señalar de que el Estado peruano somos todos nosotros, y que todos los recursos y que todos nuestros bienes estratégicos hoy en día lamentablemente no lo administramos, lo administran los poderes económicos con la complicidad de los poderes mediáticos, fácticos, ¿no es cierto? Tal es así que en la actual carta nefasta del 93, que está hecho a la medida del autogolpe de 5 de abril del 92, señala en el artículo 58 la libre iniciativa privada, pero no habla de una pública. Tal es así que el Estado peruano no tiene, salvo excepciones, una empresa pública que pueda tener mayor utilidad, y esto invertir en la educación y en la salud. El artículo 62 señala sobre los bienes y patrimonio público que pertenece a nosotros, a todos los hermanos peruanos, también a los coscurunas, acaris y huarmis,
señala, por ejemplo, de que los contratos ley, y en ese tema el Estado peruano no puede recuperar sus patrimonios públicos, como son los recursos estratégicos. ¿Por qué? Porque tiene un contrato de rango constitucional. Por lo tanto, Perú Libre, Julio Lipa, como partidos, planteamos hace tiempo, no de ahora, una nueva constitución, porque el título tercero del régimen económico no se puede reformar. Como no se puede reformar estos artículos mencionados, el artículo 58 y 62, no pueden ser reformados. Y seguiremos siendo el patio trasero de Norteamérica, seguiremos siendo saqueados nuestros recursos estratégicos y seguiremos siendo dependientes vía subsidio del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y que actualmente ya deudamos más de 100 años. Toda mi generación, nuestros hijos y nietos ya están adeudados. Por lo tanto, Julio Lipa, Perú Libre, al mando de nuestro compañero Pedro Castillo Terrones, planteamos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente previa consulta popular para recuperar nuestro patrimonio público, nuestros recursos estratégicos, para así poder tener mayor utilidad e incluso teniendo utilidad podamos invertir en educación de 3.5% de hoy a 10%. Y en la salud, una reingeniería y declarar en emergencia tanto el tema educación y salud. Hermanos y hermanas, creo y estoy seguro de cambiar la constitución política y el modelo económico neoliberal fracasado con la oferta y demanda, como pilar que se tiene, podemos nosotros recuperar nuestros bienes públicos, materiales. Dicho de eso, confío en Perú Libre, Julio Lipa, para poder hacer la tan anhelada sueño de recuperar nuestros recursos estratégicos y que el Estado sea fuerte y que pueda recuperar la soberanía. Muchas gracias a los hermanos patrimonialistas. Gracias, señor. Quisiera, antes de dar paso al siguiente participante, indicar a estudios, por favor. Estamos con audio, la imagen está un poco inestable, si pudimos ajustar esa cosa técnica, igual en coordinación con el administrador del Zoom desde Lima. Por favor, vamos a dar pase al siguiente participante con la advertencia de que solo estamos por el momento con audio. ¿Se está escuchando? Ya se recuperó la imagen. Entonces, anunciamos al siguiente participante, por favor. Partido Democracia Directa, con el número 6, Luis Alberto Aiquipa Cela. Adelante, señora Aiquipa. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, este es un tema particularmente para mi persona de mucha pasión. Creo que, como decía en mi intervención anterior, lo que nos distingue a nosotros, quienes hemos podido nacer en esta tierra del Cusco inmortal, esta tierra patrimonio cultural de la humanidad, esta tierra que viene a ser una de las principales culturas a nivel mundial, pues definitivamente tocar el tema de patrimonio es tocar con la fibra misma de cada uno de nosotros. Y pena da cuando por criterios de explotación económica, por criterios no comprendidos a veces por malos alcaldes, populistas, cabeza de ánforas, no valoran lo que implica nuestro patrimonio cultural. Pena da cuando, por ejemplo, un alcalde declaraba de que cuando se descubrieron nuestros restos arqueológicos bajo en el subsuelo o bajo los adoquines de la calle circundante Mantas, de la calle Mantas, decían que tenía que estar con los adoquines y con el paso para que pase el señor de los temblores. Pero por favor, acá sí creo puede haber puntos ya de disonancias o desencuentros entre precisamente lo que vienen a ser ciertas apreciaciones o valoraciones de carácter cultural. Y acá creo particularmente, me inclino yo a darle mayor importancia a la cultura
precolonial o llamada precolombina, o que yo llamo la cultura andina, la cultura tahuantinsuyana como su máximo esplendor, la cultura del colectivismo, la cultura precisamente, como hablaba el hermano de Luna, de estos grandes valores andinos como del Munay Causay. Felicito yo a ustedes, a la Comisión de Juristas contra la Corrupción, a la Comisión de Defensa del Patrimonio Cultural de nuestro Cusco Inmortal, que a pesar de tener todo un sistema en contra y que favorece a los intereses, malos intereses extractivistas, economicistas, egoístas, destrozan pues nuestra ciudad, como lo hacen en todos los demás lugares en el mundo. Ahí quiero también marcar posición de que nosotros no buscamos como democracia directa ser la solución de los problemas de las personas, de los ciudadanos. No, es todo lo contrario. La solución de los problemas de nosotros, los que vivimos en este terruño llamado ahora Perú, debe partir necesariamente de nosotros, de la población, de la base, como efectivamente lo vienen haciendo ustedes, como colectivos ciudadanos, como organizaciones civiles que defienden su cultura, su patrimonio. Entonces, nosotros apuntamos a una nueva constitución donde efectivamente sean las bases las que decidan, las que gobiernen, las que fiscalicen. Las autoridades estamos simplemente para poder cumplir con los mandatos que nos den. No son actos simplemente de representación, no. Son mandamientos que se tienen que cumplir, pero de la población. La verdad a mí me cansa muchas ofertas, muchas propuestas, que no es de ahora, toda la vida, y principalmente la derecha, o lo que llamamos la derecha, los grupos de poder, que son los que tienen, entre comillas, más conocimiento de la ciencia, de la cultura, de la tecnología, porque tienen un poder económico alto y nos tratan de sorprender y nos tratan de engañar. Nuestro territorio, como patrimonio cultural, material e inmaterial, ha demostrado en los hechos, en la vida práctica, cuán alto ha llegado como civilización. Y es algo que nosotros lo tenemos enfrente y no lo podemos ver. Da pena vernos entre nosotros cuando hay esas fiestas en la Plaza de Armas, en la Plaza Regocijo, en la Plaza San Francisco, nosotros mismos orinando en nuestro patrimonio cultural. Es lamentable. ¿Y qué hacen nuestras autoridades si son precisamente los que son parte de este problema? El tema efectivamente debe partir no solamente desde una perspectiva nacional, sino también desde la ciudadanía y así también de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Es algo que acá tenemos que poner en consideración, porque no solamente es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene que ver esto. Por eso, como democracia directa, nosotros propendemos a una efectiva y real descentralización. No estoy de acuerdo en que el Ministerio de Cultura esté en el Cusco, no. Debe de haber ministerios de culturas en todas las regiones, porque se debe defender cada uno su identidad, su cultura, y de manera conjunta podemos hablar de un patrimonio cultural nacional, con una participación de todos. Creo que es necesario, primordial, que exista un canon cultural, que exista un canon turístico y con un fin específico. Lamentablemente el Estado cobra unos impuestos sin contraprestación alguna, engordando a la burocracia, engordando la corrupción en el país, cuando lo que se debería promover son más las contribuciones, para que nuestros aportes dinerarios sirvan a fines específicos. De manera que el patrimonio cultural tiene que ser absolutamente rescatado. Un minuto, señora. En cuanto se tiene efectivamente al patrimonio público, es tan igual que lo anterior. Y lo he dicho ya de manera implícita, que solamente la participación de la ciudadanía, como decimos, solo el pueblo salvará al pueblo, hará posible que efectivamente nosotros organizados, como que somos
en las rondas campesinas, como que somos en los presupuestos participativos, los comités de vigilancias, los sindicatos, los frentes de defensas, somos activos, pero lamentablemente discriminados, lamentablemente distorsionados, manipulados, utilizados para fines electoreros, políticos, como lo que viene a ser el vaso de leche, ahora los programas de Guaguaguasi, Cunamás, etcétera. No, debemos de darle mayor poder al pueblo para que sea el pueblo quien decida, legisle, gobierne y fiscalice. Muchas gracias. Gracias a usted, señor candidato. Bien, doctora Tica, siguiente participación, la anuncia, por favor. Partido Victoria Nacional, con el número 3, Boris Mujica Paredes. Bienvenido, Boris, adelante. Gracias nuevamente, Solucho. ¿Tengo 7 minutos o 5? Sí, 7 minutos. Ya, voy a poner el cronómetro, listo. Ok, nuevamente, en primer lugar, siempre agradecerles a ustedes por permitirnos tocar este tema tan importante para nuestra ciudad, en especial para este Cusco querido que tiene como principal elemento todo el tema de la riqueza cultural y la riqueza inmaterial. Bien, cuando hablamos de riqueza cultural o de patrimonio cultural, estamos hablando en especial que tenemos un centro histórico, pues que ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO, que es la entidad de la ONU competente para declarar este tipo de situaciones y que nos permite, a partir de eso, digamos, mostrar nuestra ciudad del Cusco, mostrar conjuntamente con la ciudad del Cusco, mostrar Machu Picchu, que también ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad, y el resto de situaciones, perdón, de complejos arqueológicos que tenemos, que son parte de nuestro pasado, de nuestra riqueza arqueológica que tenemos de nuestro pasado inca, de nuestro pasado colonial y de nuestro pasado republicano, como el que vivimos y estamos celebrando los 200 años, ¿no? Esta riqueza cultural es importantísima porque en los últimos 40 años nos ha permitido inclinar nuestra acción económica hacia el turismo, que es como principal fuente de casi un 60% de manera directa o indirecta de los pobladores de esta ciudad del Cusco y de las provincias aledañas que se dedican al turismo. Tiene como principal elemento, ¿qué cosa? Visitar ese patrimonio cultural, tanto el Cusco como centro histórico, como patrimonio cultural, tanto Machu Picchu y el resto de complejos arqueológicos. En esa línea, por ejemplo, necesitamos pues reactivar la economía y es por eso que Victoria Nacional propone, por ejemplo, el ingreso gratuito a los complejos arqueológicos por los próximos 2 años, como una forma de mover la economía, porque moviendo el turismo, movemos la economía regional, por lo menos de unas 7 u 8 provincias ligadas de manera directa o indirecta al turismo, con Humantay, con Huinicunca, con Rachi en Sicuani, y así sucesivamente, y ni qué hablar del Valle Sagrado, o del circuito del sur, del Valle Sur, etcétera. Entonces, el turismo termina siendo una consecuencia de mostrar nuestro patrimonio cultural, que es importantísimo en el caso de Cusco. ¿Qué cosa plantea Victoria Nacional? Varias cosas. Primero, el centro histórico necesita un fondo de salvamento. ¿Qué cosa es un fondo de salvamento? Al estilo Quito, necesitan recursos que vengan desde el Estado central para poder mantener y proteger, porque los recursos que maneja el Ministerio de Cultura no alcanzan. Es más, necesitamos una entidad que pueda mirar el tema de la conservación de aquellas casonas antiguas, de aquellas casas que son difíciles y porque están en propiedad privada, puedan llegar hacia los ciudadanos de manera refaccionada, ponerlas en valor, etcétera, y tratar de mirar el resto de nuestro patrimonio cultural, no solamente aquel que está ligado a los grandes intereses económicos que puedan poner en valor una casa, sino también aquellos que puedan tener vivienda y darle sitio a los ciudadanos de Cusco. Esto va ligado a lo que también se le llama, otra propuesta, evitar el despoblamiento del centro histórico. La UNESCO recomienda de que los centros históricos tienen que ser centros históricos vivos, centros históricos con gente viviendo ahí, no solamente con hoteles, restaurantes, negocios, tiendas, sino con gente que habite en el centro histórico. Por eso es que en su momento estuvimos en contra de la peatonalización del centro histórico, porque era una medida que estaba haciendo eso, estaba generando despoblamiento del centro histórico, o sea, que la gente que vivía por 20, 30 años ahí empezó a irse porque no tenía acceso para poder llegar hacia sus casas a través de una movilidad. Y eso era mucha gente, incluso mayor. Entonces, tenemos tanto el tema el fondo de salvamento y también
la posibilidad de evitar el despoblamiento. ¿A través de qué? Incentivos. Necesitamos que la municipalidad incentive, pues, a los dueños de casas para que les reduzcan el impuesto predial a razón de que pues, haya gente viviendo ahí, ciudadanos que vivan y que habiten en esos lugares. Una tercera propuesta, mirando el tema del patrimonio cultural, es el tema de fomentar atractivos para que le eviten la presión al centro histórico, ¿no? Necesitamos que la gente empiece a mirar el Valle Sur, ¿no es cierto? Que empiece a mirar Rachi, que empiece a mirar el Valle Sagrado como escenarios y los otros, porque así le quitamos la presión fuerte que tiene el centro histórico en algunas épocas del año, donde anda tugurizado con la existencia de turismo. Claro, vamos a tener el turismo similar al 16 de marzo del 2020, yo calculo de aquí 2 años o posiblemente más tiempo incluso, ¿no? En la medida de que podamos tener todos inmunizados a través de la vacuna. Mientras tanto, complicado. Un cuarto elemento al patrimonio cultural está el tema del canon turístico, pero que el nombre real se llama distribución de las rentas del turismo. Ese es el nombre real, que es similar a la distribución de las rentas de aduanas que se da en el Callao. Esto le va a permitir recursos a las municipalidades para que puedan tener un escenario perfecto para poder conservar el centro histórico, conservar el patrimonio cultural y paralelamente a eso conservar los otros atractivos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el ingreso entre Cristo Blanco hasta la vía de circunvalación sea una vía que esté pésima, que esté malísima, ¿no es cierto? Y que el ingreso, por ejemplo, entre la circunvalación hacia Kenco hayamos tenido que en algún momento recibir asfalto de Odebrecht, ¿no? El 2015 creo que fue. O sea, ¿eso por qué? Porque el Ministerio de Cultura no permite que se haga. El Ministerio de Cultura no quiere que se intervengan esas zonas porque es parte del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Y hoy día se ha generado un tema a nivel educativo porque los niños y jóvenes tampoco han podido acceder a la conectividad que no les permite el Parque Arqueológico de Machu Picchu construir antenas a las empresas, por lo tanto la conectividad para el colegio, para la escuela, para estos chicos y niños que viven en toda la cuenca, en todas las zonas del Parque Arqueológico, ha sido dificultosa y ha sido difícil. Esto nos da a pensar y repensar un nuevo escenario de aquí post pandemia, de aquí para adelante, cómo vamos a tratar este escenario nuevo que se nos viene. Finalmente, en los últimos segundos que nos queda, casi un minuto, permítame tratar del patrimonio inmaterial. Es rico el Cusco, es rico. ¿Y qué cosa planteamos desde Victoria Nacional? Por ejemplo, el fomento de las actividades económicas tradicionales. Necesitamos que la señora que vende anticuchos, que la señora que vende tamales, que las tiendas estas de abarrotes que están en el centro histórico desde hace muchos años, el señor el sastre del centro histórico, que la tienda que vende cueros en el centro histórico se queden, que no tengan que irse porque se les viene una situación mucho más difícil. Necesitamos que las actividades económicas que son tradicionales podamos fomentarlas también como parte del atractivo de nuestro patrimonio cultural, y a eso va ligado el tema de las danzas, la música, nuestras principales fiestas costumbristas y sobre todo revalorar el espíritu de la gente que quiere hacer cultura inmaterial, danza, música, cultura, escultura, pintura, etcétera. Muchas gracias, estimado. Muy bien, gracias, doctor Boris. Se ha autocontrolado su tiempo cronometrado, ha empleado los 7 minutos exactamente. Bien, otra participación, doctora Tica, la anuncia, por favor. Partido Podemos Perú, con el número 1, William Vega. Adelante, don William, lo escuchamos. Muchas gracias. Bien, entonces empiezo. Vamos a hablar del patrimonio cultural y también del patrimonio público. Tenemos que empezar diciendo lo siguiente: necesitamos empoderar el centro histórico. Pero eso va a empezar a partir de realmente de una actitud colectiva fuerte de todos los propietarios del centro histórico. Esto empieza también porque las juntas de propietarios del centro histórico sean mucho más representativas. Durante más de 15 años he sido propietario de un inmueble en el centro histórico. Sin embargo, nunca he tenido una convocatoria, una invitación para participar en estos eventos de las juntas de propietarios. Es importante que todos tengamos que estar empoderados, y esta labor realmente tenemos que cooperar con organizaciones como el Foro Patrimonialista, que ustedes acertadamente lideran. Y también necesitamos hacer un llamado de atención a todas aquellas candidatas y candidatos que están poniendo publicidad en el centro histórico y que lamentablemente las autoridades electorales, las otras autoridades que deberían vigilar ese tema, no lo están haciendo. Por otro lado, es importante que tengamos que ver también el tema de plazas vivas.
He estado participando el año pasado, apoyando, asesorando a la Asociación de Músicos del Folclore, donde los dirigentes, los directivos de esta organización, como son los señores Bruce Alarcón y Artemio Paucar, han estado trabajando en esta posibilidad de reactivar la economía para los artistas locales. Y este proyecto tengo entendido que ya se va a replicar en otras ciudades a nivel nacional. Tenemos un tema respecto de los arqueólogos. El certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que está previsto en un reglamento actualmente vigente, indica este reglamento que ese certificado tiene que ser firmado únicamente por un arquitecto o un ingeniero. Y con ello se está desconociendo la especialidad técnica de un arqueólogo. Se tiene que modificar este reglamento y también, o en su lugar también se tiene que modificar la legislación correspondiente. Ahora tenemos el problema del saneamiento físico-legal de las propiedades del Centro Histórico del Cusco, pero ese problema también persiste en otras localidades que tienen centros históricos, como son Arequipa y Lima, que tienen problemática similar. Sería importante tener que evaluar la posibilidad de presentar un proyecto de ley que técnicamente pueda viabilizar y flexibilizar todo aquello que sea necesario para que el saneamiento físico legal de estos centros históricos de ciudades que son consideradas patrimonio cultural de la humanidad realmente pueda ser posible. Con relación al patrimonio cultural inmaterial, hace ya algunos años el Perú ha presentado el expediente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para la declaratoria de la festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sin embargo, al parecer nuestras entidades del gobierno nacional poco o nada están haciendo para hacerle seguimiento a este tema. Tenemos que hacer, efectivamente, en el marco de la labor de representación, todo el seguimiento correspondiente al trabajo que el Ejecutivo esté haciendo para que la UNESCO declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo, de la cual soy parte. En otro tema, respecto al patrimonio público, es muy importante tomar en cuenta este pedido y este punto que está en la agenda COSCO respecto de la posibilidad de reducir el número de cargos de confianza que existen en las entidades públicas, porque en realidad la corrupción empieza en campañas y empieza porque precisamente muchos de los que luego quieren trabajar en una gestión municipal, en una gestión regional, empiezan apoyando campañas y luego favor con favor pagan. Eso es en realidad lo que existe. Algunas gestiones locales o regionales a nivel nacional han empezado convocando de manera voluntaria, porque no existe una norma que obligue a que se haga de esa manera, la posibilidad de incorporar gerentes públicos. Estos gerentes públicos cuya convocatoria, cuyo proceso de selección está a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, de Servir. Yo creo que es importante que tengamos que dar un paso más allá, un paso mucho más arriesgado, pero firme, para que realmente culmine la corrupción y culmine el clientelismo político. Creo que sería importante que podamos establecer que en el Perú todos los cargos de gerentes en las municipalidades, en los gobiernos regionales y todos esos cargos no sean cargos de confianza, tengan que ser realmente ejercidos por gerentes públicos. De esa manera vamos a profesionalizar y tecnificar la línea directiva de las entidades de los gobiernos locales y también de los gobiernos regionales. Esa sería una propuesta audaz, pero que la tenemos que hacer. Y quienes somos candidatos y no tenemos compromisos con ningún movimiento regional o con ninguna gestión local o gestión regional que esté actualmente en funciones, sí podemos hacerlo. Ese para mí es un tema muy importante respecto del patrimonio público. Esos dos temas son los que yo quisiera abordar en lo que es patrimonio cultural y patrimonio público. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, creo que todavía tenemos más participantes, doctora Tica. Partido Juntos por el Perú, con el número 5, Carmela Chung. Perfecto. Adelante, doctora Carmela. Gracias. En relación al patrimonio cultural, coincidimos en lo que el Foro Patrimonialista lo ha planteado.
Somos una sociedad que no asume su diversidad cultural. No existen políticas culturales capaces de asegurar una identidad, institucionalidad y desarrollo de la ciudadanía cultural plena para todos y todas los peruanos. Es necesario dejar atrás esta herencia colonial y definir ejes transversales de tipo intercultural y democrático capaces de potenciar el arte como aporte de una vida plena. Hay una mentalidad mercantilista en relación a nuestras autoridades municipales, regionales, en relación a nuestro patrimonio, donde no es una prioridad y por eso que se cometen, disculpen el término, las burradas que hemos visto con el caso del Hotel Sheraton y otras cosas más. Entonces creemos que además también hay un insuficiente marco normativo para hacer el pleno desarrollo de las iniciativas culturales, ciudadanas y estatales, lo cual es indispensable para asegurar el pleno ejercicio de los derechos culturales. También está caracterizada por una concentración de las capacidades, recursos e infraestructuras y herramientas administrativas que tiene que ver con la gestión cultural en Lima, en las capitales de las regiones, en desmedro de la mayoría de los territorios a nivel nacional. Algunas de nuestras propuestas adicionales a las que ustedes han puesto en el documento, creemos que coincidimos en la necesidad de una ley del artista, coincidimos en que la sede, que no debe ser una oficina desconcentrada, pero sin embargo las capacidades de decisiones del tema de cultura sigue estando en Lima. Además, una ley que disponga el 1% del presupuesto nacional de cultura, ¿no? Impulsar un sistema de estímulos para los gobiernos locales orientados a promover la inversión en la promoción de iniciativas culturales en espacios públicos y fortalecimiento de circuitos y plataformas de intercambio de bienes y servicios, un fomento a la educación audiovisual desde la educación básica, la creación de la escuela pública de cine, que es importante tener en el país y que no lo tenemos. El apoyo a todas las escuelas públicas de artes convertidas hoy en día en universidades que tienen muy pocos recursos, ¿no? Establecer un plan de facilidades de pagos de impuestos para pequeñas y medianas empresas artísticos y culturales. Definitivamente, renegociar o hacer caduca el contrato de Perú Rail, contrato lesivo al desarrollo regional, que el boleto turístico se administre en el Cusco y que los recursos recaudados por esos temas sean invertidos en el patrimonio material o inmaterial de la región. Que la tributación de las empresas en el ramo de turismo y en todos los ramos, los tributos se queden acá, no en Lima, ¿no? Entonces hay una necesidad de plantear. En relación al patrimonio público, planteamos la necesidad de una nueva constitución. Una nueva constitución porque la actual se basa en un Estado-nación monocultural, etnocéntrico, excluyente, homogenizador de las identidades étnicas y culturales, ¿no? Hay un deficiente reconocimiento formal y real de los derechos colectivos de los pueblos indígenas afroperuanos, contemplados ya en los tratados internacionales y que realmente la actual Constitución no los reconoce. Planteamos una necesidad de impulsar una nueva constitución reconociendo la pluralidad de los pueblos indígenas afroperuanos y de los derechos de la madre tierra y el horizonte civilizatorio del buen vivir. Además, también lo que ustedes han planteado en el documento, hay la necesidad de replantear esta democracia representativa en una democracia realmente participativa. Coincidimos también en que la participación ciudadana debe ser vinculante y por eso planteamos la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de la Descentralización para que los consejos de coordinación local, los consejos de coordinación regional, sus acuerdos deben ser vinculantes. Hoy en día no son vinculantes, simplemente hay una reunión del CCR en el gobierno regional y simplemente es una recomendación.
y luego las autoridades hacen lo que les da la gana. Y igual tiene que ver con el tema del presupuesto participativo, que no tiene un carácter vinculante. Si el alcalde es democrático, va a asumir los proyectos que la población decide. Pero si es un tipo prepotente, y como muchas autoridades hay que creen que cuando entran al gobierno local se convierte en reyesuelos, simplemente no hacen caso a los acuerdos del presupuesto participativo. Necesitamos que la ley 26.300 de participación ciudadana incluya la labor vinculante de la participación ciudadana, estos otros elementos, porque esta ley solamente tiene que ver con el referéndum, tiene que ver con iniciativas legislativas, pero no tiene que ver con los acuerdos que la sociedad civil organizada lo plantean en los diferentes niveles de gobierno y que tienen que ese valor. Igual situación tiene que ver con la ley de consulta previa en esto que tiene que ver con las empresas mineras. No es vinculante. Y la OIT en el convenio 169 plantea que debe ser vinculante. Sin embargo, cuando hicieron la ley, el gobierno de Yantumala nos sacaron la vuelta. Dijeron, sí, muy bien, pero no es vinculante. Entonces, hay la necesidad de que esta situación tenga que ser reconocida. Coincidimos en los planteamientos que ustedes y de llegar a ser gobiernos juntos por el Perú y de llegar yo al Congreso, mi compromiso es todo lo que se ha planteado, asumir las responsabilidades que están planteando y la sugerencia que nos plantea el foro patrimonialista del Cusco para cumplir, fiscalizar, legislar y representarlos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Carmela. Amigos, así hemos culminado esta ronda de intervenciones. Vamos a dar un tiempo adicional de 2 minutos a cada participante para una posible réplica, si han encontrado algún punto de discrepancia muy fuerte o coincidencia muy fuerte. Sin embargo, quisiera que previamente escuchar una opinión de nuestro coordinador, el que ha sistematizado la agenda, don Oscar Liendo, qué piensa, y si de Gilberto está también en la sala, pueda dar su opinión. ¿Qué opina de las intervenciones de nuestros candidatos, sin caer en críticas ya muy puntuales, sino en términos generales? Creo que una primera gran conclusión es de que todos se comprometen de llegar a ser congresistas en facilitar el cumplimiento de la agenda Cusco. Y también si no llegan al Congreso, se comprometen desde donde estén a impulsar su cumplimiento. Doctor Oscar Liendo, y si Gilberto está al aire, Gilberto, por favor. Oscar, por favor. Entonces, adelante, Oscar, por favor. Igual, doctora Tica también puede hacer uso para un comentario general. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, para agradecer a todos los participantes por haber considerado, evaluado y en muchos casos adherirse a los planteamientos de la agenda Cusco. Nos parece que de repente esta es una nueva manera de hacer política, en el sentido que el electorado no puede ser un ente pasivo en un acto eleccionario, sino debe ser activo. Y por lo tanto, debemos pues superar aquella etapa donde los candidatos solo ofrecen, convencen, y el electorado solo escucha y finalmente decide. Aquí estamos dialogando entre postulantes, entre candidatos y electorado, en un término totalmente horizontal, y eso es positivo, y eso es un aporte a nuestra cultura política que ojalá se siga desarrollando. Explica, por favor, sí, por favor. Sí, bueno, primero sumarme a la felicitación a los candidatos por haber participado en este evento, y 2 temas de preocupación porque el tiempo no va a alcanzar para que nos respondan a todas nuestras interrogantes. Uno, su posición y su compromiso sobre el caso Sheraton, donde tenemos una sentencia judicial que dispone restitución de los andenes incas y hasta el momento no se ejecuta. ¿Cuál es la posición y de llegar al Congreso qué harían? Y el segundo tema, el Runasimi. Tenemos diferencias lingüísticas, pero lamentablemente se está queriendo a través de diferentes normas y ya en la práctica se está difundiendo pues un Runasimi trivocálico, sin respetar la diferencia lingüística que tenemos
en nuestra región, que es el pentavocálico. Quisiera saber también cuál es el compromiso sobre esa temática. Gracias. Ya, bien, entonces vamos a pasar a la última ronda. Antes quiero sumarme a las expresiones de agradecimiento, tanto de la doctora Tica como del doctor Oscaliendo, por vuestra participación, señores candidatos. Vuestra participación refleja un espíritu y una actitud democrática que aplaudimos y que esperamos ustedes honren el compromiso que han adquirido esta tarde de facilitar, enriquecer el cumplimiento de la agenda COSCO, que responde, como hemos señalado, a una perspectiva ciudadana. Y como ustedes habrán podido advertir, procuramos empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda participar de la vida nacional con un carácter vinculante, tomando las decisiones políticas que ahora exclusivamente las toman los mandantes, dejando de lado a los mandatarios. Luchito, si me permites una petición, por favor, antes Sí. de que se retiren todos, pedirles de que puedan abrir de repente sus pantallas, sus cámaras, y nos tomamos una foto instantánea entre todos, porque no vaya a ser que terminen y se retiren. Claro. Para que tome la foto, Oscar, por favor. Agradecemos esa intención. Bien, vamos a terminar el programa. Es 5:50 exactamente, porque el canal tiene un compromiso a partir de esa hora. Entonces, por favor, el único que va a tener más de 2 minutos es el señor Segovia, a quien un poquito se le cortó su intervención. Entonces, el orden de intervención para una última participación es el mismo que hemos tenido hasta el momento. Falta Todos, que abra pantalla el señor 2 minutos. Luis Alberto Equipa. Ya, 2 minutos, y el señor Segovia tendría 4 minutos porque la señal se cortó cuando estaba interviniendo. Adelante, señor Segovia, o quién va a entrar primero. Señor Segovia, ¿verdad? Sí. Señor Segovia, por favor, su última participación de esta tarde. Muchas gracias. Efectivamente, estamos tratando el patrimonio público cuando se cortó esto. Hablábamos del tema de la educación en ese momento. Y decíamos que nosotros veníamos con una propuesta, como parte del patrimonio público, de la creación de una universidad virtual, que aliviara esa demanda insatisfecha del estudiantado cusqueño. Y en base a esta crisis sanitaria que estamos atravesando, que también trasciende hacia una crisis económica, podríamos enfrentar esto porque muchos padres de familia, decía yo hace un momento, han quedado sin trabajo, sin negocios, quebrados. No va a haber forma de que estos padres puedan educar a sus hijos en ninguna universidad particular, por muy económica que sea. Entonces, esta iniciativa legislativa que vamos a presentar para la creación de esta universidad virtual es factible. Tenemos el presupuesto necesario para hacerlo. Pero más que eso, alivia en gran medida ese déficit educativo que tenemos en cuanto a la cobertura del sistema de Internet en la región Cusco y en todo el país. Bien, entonces, decíamos que el hecho de tener esta cobertura o esta era digital, perdón, decíamos que el hecho de entrar en esta era digital implicaba también que le íbamos a dar énfasis a esta ley que ya se dio en el 2018 referente al gobierno digital. Pretendemos impulsar esta ley con la intención de generar gobiernos abiertos, gobiernos que permitan tener acceso directo a toda la población en cualquier instancia del Estado para supervisar y fiscalizar las acciones que se hacen en estos entes. Entonces, yo creo que esto podría representar una lucha directa contra la corrupción que existe en todos los estamentos del Estado, llámense municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales y el gobierno central mismo. Entonces, creo que esta es una manera muy particular de poder cuidar nuestro patrimonio público. Somos conscientes de que la situación se ha ido agravando cada vez más y no encontramos una salida adecuada para hacer frente a este flagelo de la corrupción que está dañando nuestro patrimonio público. En segundo lugar, por alusión a nuestro anfitrión, quisiera responderle si me da el tiempo. Sí, efectivamente, nosotros somos el Partido Runa quienes proponemos la entrega del subsuelo a las comunidades campesinas y nativas. Recuerde que hay una ley de comunidades campesinas. Esta ley no permite efectivamente la enajenación o la venta de estos terrenos comunales. Sin embargo, hay una salida que sí les permite, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Pero la idea nuestra es que, como hablábamos del tema ambientalista,
Esta es la manera en que también afrontamos o enfrentamos a la corrupción y a esa degradación ambiental que hay. Recuerde que nosotros le decíamos que somos RUNA, un partido creado bajo la concepción de la cosmovisión andina. El hombre andino está íntimamente ligado al medio ambiente, a su tierra. Jamás, desde que somos niños y tenemos uso de razón, hemos sido de repente testigos que nuestros padres hayan dañado a la Pachamama. En ese sentido, confiamos en que nuestros hermanos campesinos le darán mejor uso a estos terrenos. De que no es que seamos antimineros, creemos en la minería representa casi el 14% del Producto Bruto Interno. Entonces seríamos locos en decir que no, pero hagamos una nueva forma de hacer minería. Seguramente negociarán estas comunidades, prefiero tener 1.000 o 2.000, si son una comunidad de 2.000 campesinos, 2.000 hermanos ricos, muy ricos, a que las transnacionales lucren y se lleven totalmente la riqueza de nuestro país. No nos ha dejado absolutamente nada. Y esto también está ligado con la pobreza, porque son ciertamente los lugares que están más enfrascados en la pobreza. Y nos mienten cuando nos dicen que ellos hacen la medición de la pobreza, pero hacen una pobreza, miden una pobreza económica. Pero la verdadera manera de medir una pobreza es la multidimensional. El tema de educación, de salud, de calidad de vida. O sea, no podemos engañarnos y mentirnos nosotros mismos. Esto está mal manejado. Entonces, esa es la razón. Seguramente faltaría tiempo para ampliarle mucho más en este detalle del subsuelo, pero estoy seguro que si ustedes visitan la página y ven nuestro plan de gobierno, van a encontrar puntos de vista realmente factibles que nos van a llevar a salir de este tema. Y creo que el tiempo se me ha vencido. Mil gracias por el tiempo. 2 minutos siguientes para el participante que anuncia la doctora Tica en orden de participación. En el mismo orden, Julio Lipa Mamani. Adelante, don Julio. Micro está apagado. Está apagado micro. Don bueno, Julio. Ya en mi última participación, señalar también a lo que mencionaba nuestros organizadores, de que es importante mantener las tradiciones culturales en el ámbito del patrimonio inmaterial, por cuanto el Ministerio de Educación, a través de la currícula educativa, impone a todas las regiones, ¿no es cierto?, con un sistema unitario. Por ejemplo, de imponer las lenguas originales como es el quechua, el tribocálico. Si ustedes se dan cuenta, los hermanos cusqueños de las 13 provincias, que los exámenes son pues para responder en tribocálico, cuando nosotros somos Cosco y no Cusco, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos adecuar conforme a nuestras tradiciones, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, y no imponernos a través del Ministerio de Educación. Por ejemplo, de que nosotros podamos hacer prevalecer como Cosco Collao nuestro runa simi, el pentavocálico. Guayjikuna panaykuna, kunan instantes suka, napaykamuykich octawan, emeresonchis, alienta, caparizonchis, amaki rimayninchista, tribocálico nescata, a la fuerza churachunchi, sino no canchista mancharicuspa, pentavocálico nescata, respetarichunco. Entonces, hermanos y hermanas, también de llegar al Poder Legislativo, nosotros vamos a exigir el cumplimiento de la sentencia ya que se tiene para restituir los andenes incas en calle Sapi y que también sean ejecutados conforme a la sentencia y que no se esté alargando los plazos con algunas tinterilladas. También como buen cusqueño, hombre de campo, vamos a plantear, ¿no es cierto?, la tecnificación del agro y la ganadería. En 1532, antes de la llegada de los españoles, el Estado inca ya tenía desarrollado en el agro, la ganadería, el tema de manejo de aguas. Gracias. Ya se tuvo ese evento. De participación, por favor. Luis Alberto Aiquipa Cela. Ajústese a los 2 minutos, don Luis Aiquipa. Muchas gracias.
para recalcar, creo que solo el pueblo va a salvar al pueblo. Creo mucho en la libertad y en la justicia, y particularmente consideramos que la descentralización efectiva y real, la confederación debe darse en nuestro país para que nosotros pues podamos administrar a través de manera legislativa, a manera de control, de fiscalización, nuestros propios recursos, nuestra propia administración pública. Por eso es que queremos una nueva constitución donde efectivamente se pueda concebir este criterio de libertad, de independencia absoluta de los pueblos. Consiguientemente, respecto al tema minero, considero que sí, efectivamente, esto ha sido parte de la historia en nuestro país, pero no ha sido lo principal, ni lo es siquiera ahora. Lo fundamental en nuestro país es el tema agrario. Lo fundamental en nuestro país es el cariño que le tenemos a nuestra Pachamama, nuestra coexistencia con el universo que tenemos como andinos. Consiguientemente, respecto al tema minero, no es lo más importante. Quienes nos meten esa idea son aquellos pues, que quieren llevar y explotar de manera exagerada nuestros recursos naturales. Respecto a nuestro idioma, el quechua, como cualquier otro idioma en todo el mundo, debe ser respetado precisamente a partir de un gobierno federal que no solamente haga respetar su cultura, su idioma, su religión, sus creencias, sus tradiciones, sino también su materia tributaria. Y finalmente, respecto al Hotel Sheraton, hemos estado ahí presentes junto con la doctora Tica en la audiencia, donde efectivamente ante su ilustre ponencia se declaró fundada la demanda y se ha ordenado precisamente la recuperación de los andenes, que nos comprometemos al 100%, no solamente si somos elegidos como ley, sino también como colegas que somos, a bregar por ello, porque tenemos que recuperar lo nuestro. Gracias. Gracias también. Adelante, siguiente participante. Boris Mujica Paredes. Gracias. Adelante. Sí, en primer lugar, permítame nuevamente siempre agradecerles a ustedes por la posibilidad de llegar a nuestra población del Cusco. Voy a tratar de... Tenemos 2 minutos, ¿no? Sí, 2 minutos. Controlar nuestro tiempo. Listo, bien. A ver, ¿qué podemos completar en base a lo planteado en la segunda locución sobre el tema de patrimonio? Victoria Nacional tiene la convicción plena de que nuestro patrimonio cultural puede convertirse en una ventaja competitiva en un escenario post-pandemia, en un escenario para salir de la crisis actual que nos va a traer, y ya nos viene trayendo la actual crisis. Es aquello que nos hace únicos, pues, el tema patrimonial. Somos los únicos en el mundo que tenemos Machu Picchu, que tenemos nuestra riqueza arqueológica y, sobre todo, nuestra riqueza inmaterial. Los únicos que tenemos nuestras danzas, nuestra cultura, nuestra comida, que nos hace únicos en el Perú y en el mundo. Y esa es una ventaja competitiva para poder enfrentar el futuro, que se nos viene a todos, que esperemos que sea mejor, pero que se nos asemeja que es un escenario sombrío. Necesitamos dar un salto en el desarrollo económico de los pueblos, en especial de los pueblos originarios, y dentro de esos obviamente está nuestra ciudad del Cusco. El compromiso desde ya siempre para apoyar el tema del quechua pentavocálico. Nosotros hace muy poco tuvimos una conversación con los amigos de la lengua quechua, y hemos asumido que vamos, en caso de entrar al Congreso, asumir ser su voz, ser sus representantes en Lima para poder lograr cambiar esto. No estamos en contra de la otra variante del quechua, pero creo que debe armarse la currícula regional. Esto es importante, las currículas regionales que permitan que cada región pueda tener variantes sobre el tema. Y sobre el tema de la sentencia del Hotel Sheraton, con el absoluto. Nosotros, en la oportunidad que fuimos regidores, hemos sido los primeros en verificar que en el proceso constructivo se habían vulnerado los parámetros urbanísticos, y denunciamos en su momento, y obviamente estamos ahora para hacer cumplir también, si es que la población, y Dios lo permite, podemos llegar al Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted. Siguiente participación. William Vega. Adelante, don William. Rápido nomás, por favor. Nos gana el tiempo. Muchas gracias, señor Lucho, y gracias al Foro Patrimonialista por esta oportunidad. Voy a empezar señalando que solamente hemos participado 6 de 19 listas. ¿Dónde está la lista del Gobierno Regional Acción Popular? ¿Dónde está la lista del candidato que tiene nombre de Chancho, Renovación Popular? Esas listas que dicen que tienen allí apoyo por todo lado no participan en eventos tan importantes como este evento, y yo felicito a los hermanos candidatos y hermanas de las diferentes organizaciones que han participado.
Soy parte de la cultura desde que tengo 14 años, cuando empecé a hacer teatro con Dino Jiménez en Pepe Limón. Recuerdo aquella vez cuando nuestros mayores, en 1994, y don Lucho Castro no me dejará mentir, se juntaron todos y trabajando juntos. Fue la única vez que recuerde que los grupos de teatro de Cusco hicimos la obra Ollantay todos juntos. Ese fue un ejemplo de que trabajando juntos en el Cusco, todos podemos realmente hacer grandes cosas. Estoy comprometido como todos en el tema del Hotel Sheraton porque la justicia tiene que hacerse realidad siempre. Y el quechua pentabocálico para nuestra tierra también tiene que revalorarse y tiene que trabajarse en ese sentido. Hace 23 años vivo mi fe y vivo también mi folclore en Paucartambo. Y creo que el patrimonio cultural inmaterial también tiene que ser parte, tiene que preservarse. Mi nombre es William Vega, soy el número 1 del partido político Podemos Perú, con Daniel Urresti como nuestro candidato presidencial. Todos juntos podemos hacerlo todo. Muchas gracias. Carmela Chung. Perfecto. Bien, vamos a ser bien rápidos con el tiempo que nos queda. Decir en primer lugar, estamos de acuerdo y apoyamos la sentencia y su ejecución en relación al Hotel Sheraton. No puede la Dirección de Cultura estar haciendo la larga. Definitivamente nuestro compromiso y nuestro apoyo con esto. En relación al quechua pentabocálico, Cusco debe hacer respetar su realidad y su currículum y el habla de acá. No nos puede imponer Lima la trivocálica. Hay que respetar la diversidad en el habla en cada región. También agregar que Juntos por el Perú ha planteado también la necesidad de un plan de reordenamiento territorial. No podemos seguir como se ha venido haciendo con el tema de las concesiones mineras en cualquier lado, lo que se le ocurre en Lima o lo que se le ocurre al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Eso debe terminar y desde Juntos por el Perú se ha planteado eso. En relación a lo que decían del tema de los relaves, el tema de tipo de minería, definitivamente los estudios de impacto ambiental deben respetar el medio ambiente. Las normas sí existen, lo que pasa es que no hay fiscalización y se tiene que cambiar el estilo de cómo se está viniendo haciendo la minería en el país, contaminando el medio ambiente. En fin, soy Carmela Chung, voy con el número 5 por Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, liderando este partido político que plantea un cambio verdadero. Muchas gracias. A ustedes, reiteradamente, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a TV Sur por haber coorganizado este evento ciudadano. Y doctora Tica, le invitamos a cerrar esta jornada cívica, reiterando nuestro agradecimiento a quienes han seguido nuestra transmisión e invitándolos a comprometerse en la ejecución de nuestra agenda Cusco. Adelante, doctora Tica, cerrando nuestro debate. Muchas gracias. Los invitamos a los candidatos, salgan por favor en cámara para una foto instantánea. Y queremos agradecer a TV Sur, al señor David Canal, a Luis Castro, al señor David Acosta, perdón, a las redes sociales que están difundiendo este programa y han servido como coordinadores y, bueno, permitido democráticamente que conozca la ciudadanía a estos candidatos. Muchas gracias a todos y damos por finalizado este evento. Esperamos que los congresistas que salgan luego del proceso electoral realmente cumplan los compromisos de defender nuestra región. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. A nombre de TV Sur, muchísimas gracias. Adelante, estudios. Continuamos con la transmisión desde estudios con los programas correspondientes.